Quiero compartir con usted esta enseñanza, mi hermano amado, una enseñanza de la fiesta Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, que inició el día de ayer. El día de ayer inició, bienvenida hermana, bienvenida. Inició el día de ayer, hermanos, y hoy y mañana es la fiesta de Shavuot, que es la fiesta conocida como Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y es algo hermoso lo que la Escritura nos enseña acerca de esto. La fiesta nos habla en Levítico capítulo 23 versículo 16, que dice: hasta el día siguiente, dice, del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por todo, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de vivir, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor, tu respaldo, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Amamos tu palabra. Te pedimos que nos bendigas con tu palabra, con tu rema, Señor, con tu logos en esta tarde, y que podamos ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Y la palabra nos enseña que había una celebración llamada Pascua, que era cuando Dios libró a su pueblo de Egipto, a su pueblo Israel. Y nos enseña la Escritura, hermano amado, que cuando era la Pascua, el Señor les dijo: hasta el día siguiente, dice, del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Y nos enseña la Escritura que por eso se llamaba Pentecostés, porque era, hermano amado, 50 días después de la Pascua, y venía la celebración que se llama Shavuot, o que es también, hermano, llamada Pentecostés por causa de los días, del número de días, que era 50 días, y se le denominó de esa manera Pentecostés. Y nosotros nos encontramos que hablábamos hace un tiempo acerca de esto, que Dios les dice en ese tiempo, dice: van a venir delante de mí y me van a ofrecer el nuevo grano. Pero cuando nosotros vemos el cumplimiento profético, hermano, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, nosotros sabemos que todas las fiestas que existen, todas las fiestas que Dios le dijo a su pueblo: quiero que celebres esto, quiero que celebres esto otro, eran solamente, hermano amado, la representación del cumplimiento de algo que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos, hermano amado, en todos los aspectos. Nuestro Señor Jesucristo mismo también dijo, ya lo hemos leído: de mí escribió Moisés. La palabra escrita desde Génesis, hermano amado, hasta el momento que llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra, estaba hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él viene, se empieza a cumplir esa palabra, de tal manera que en varias ocasiones decía él: hoy se cumple lo escrito por el profeta Isaías, hoy se cumple lo que está escrito, hoy se cumple. Y cuando él vino, se empezó a cumplir desde su nacimiento, hermano amado, todo lo que estaba escrito en la Torá. Ahora, nosotros vemos Éxodo 24:18, dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es decir, hermano amado, ¿cómo se iba a cumplir la fiesta de Pentecostés? ¿Qué fue qué era lo especial de ese día? En ese día específico era cuando Dios le iba a dar la ley a Moisés, la palabra. Es decir, en el día de Pentecostés, específicamente cuando se cumplieran los 50 días, Dios le iba a dar su palabra a Moisés en el monte. Y por eso
eso daba el cumplimiento de lo que era el Pentecostés. Es decir, no solo el pueblo iba a venir con el nuevo grano, sino que Dios le iba a dar a Moisés su palabra. Y nosotros podemos ver que salen de Egipto, empiezan a caminar, y la palabra nos enseña que los 50 días, hermano amado, que se iban a cumplir, que se iban a contar después de, hermano amado, la Pascua, dice que era cuando Moisés estaba allá. Es decir, dice aquí la escritura que entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es decir, faltaban 10 días, hermano, para que le entregara la palabra. Y estaba ahí, hermano, Moisés. Pero ahora déjeme le hablo del contexto de esta escritura. Dios le había dicho a su pueblo, ¿saben qué? Cuenten 50 días. Y va a llegar el momento en el que yo les voy a dar mi palabra. Usted lo puede revisar después. Y dice la escritura, hermano, que cuando Dios empezó a descender sobre el monte, dice que el pueblo empezó a ver la oscuridad, los truenos, el estruendo. Y el pueblo tuvo miedo. Y entonces dice que el pueblo le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Que no hable con nosotros Dios. Mejor tú ve y que hable contigo y tú dinos lo que dijo Dios. Y qué tremendo, hermano, es eso. Qué tremendo fue esa decisión del pueblo de Israel, porque por esa razón, hermano amado, hubo un cambio en lo que Dios quería hacer con su pueblo. Porque Dios quería que todos fueran un reino de sacerdotes. No solamente la familia de Leví, quería que todos fueran un reino de sacerdotes. Pero por causa de que no quisieron, hermano amado, estar oyendo la voz de Dios, fue cambiado aquello. Y la palabra dice, hermano, que fue solo Moisés el que subió. Ahora, mire, le voy a explicar esto. Cuando usted, antes, ¿cuántos casados sabemos aquí, hermano? Imagínese que un día cuando usted todavía no se casaba y que anduviera, hermano amado, conquistando ahora a su bella esposa, que un día usted quisiera hablar con ella y que le dijera, no quiero oír tu voz, no quiero hablar contigo, no quiero saber nada de ti. Dígale al que está a su lado, ¿qué pensaría su hermano? ¿Qué hubiera pensado usted, hermano? O al revés, que usted como esposo le haya dicho a su esposa, ¿sabes qué? No me hables ya no me molestes, por favor. Ya no me digas nada. ¿Qué pensaría, hermana amada? No quiere nada conmigo. Entonces imagínese, el pacto que Dios quería hacer con su pueblo Israel, específicamente era ese, como el del esposo hacia una esposa, porque lo podemos ver a través de toda la escritura. Le dice el Señor a Israel, le dice, yo fui como esposo para ti. Pero al Israel decirle, ¿sabes qué, Moisés? No toleramos lo que Dios habla, mejor sube tú y que te hable a ti. Es como que le estaban diciendo al Señor, no quiero nada contigo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces usted lo va a leer en su escritura, en su Biblia, de que dice que el pueblo de Israel no quiso oír la voz de Dios. Y Moisés se subió al monte y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Y Dios le estaba hablando, hermano, le estaba hablando cuando estaba Moisés allá arriba. Usted lo puede leer, son muchos capítulos. Las leyes sobre esto, las leyes sobre esto otro, las leyes, y usted lo puede leer en la referencia de la escritura. Y le está hablando Dios, le está hablando Dios, le está ministrando a Moisés. Y Moisés está allá arriba, hermano, en la gloria de Dios. Dice su palabra que cuando él bajaba tenía un brillo sobre su vida, tenía una gloria sobre él. Ahora, Israel no quiso, hermano.
Eso era lo importante de Pentecostés, de los 50 días, porque esos 50 días representaban una preparación del pueblo de Israel para recibir la palabra de Dios. Se estaban preparando para recibir el pacto, las palabras del pacto, los primeros oráculos, como dice la Escritura. Ahora mire, vemos aquí el cumplimiento. Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Hechos 1:3, el cumplimiento ya profético en el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, la ley vino mediante ¿quién, hermano? Moisés, pero la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, dice, apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo, hermano? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y la Escritura nos enseña que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, no se va, hermano, inmediatamente. No parte de la tierra, hermano, inmediatamente. Sino que dice la Escritura que como Moisés estuvo allá en el monte 40 días, hermano, preparando para que cuando llegara el día de Pentecostés, cuando se cumplieran los 50 días, él pudiera darle las palabras del pacto a Israel. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, también se quedó 40 días, y esos 40 días dice que les hablaba acerca del reino. Ya no anduvo sanando, ya no anduvo, hermano amado, predicándole a la gente, no, se les aparecía específicamente a los que él había escogido, pero ya no se aparecía para enseñarles cómo echar fuera demonios, cómo sanar, no, les estaba hablando, hermano amado, del reino de Dios. Les estaba enseñando lo que era el reino de Dios, porque había algo muy importante, hermano, que tenía que pasar. El Señor no los podía dejar solos. Después de su resurrección, hermano amado, él se fue con el Padre y regresó. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando él resucita y dice que a la primera persona que se le aparece es a quién, hermano, a María, ¿verdad? Y entonces dice que le dijo, María Magdalena le dijo, quiero que vayas y les digas que he resucitado. Muchos dicen, es que la mujer no puede hacer. Entonces, ¿por qué usó el Señor a una mujer? ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos cuando María fue a decirles que había resucitado? ¿Ah? ¿No le creían? Fue cuando dijo Tomás, yo no creo eso, yo hasta que le meta el dedo en el costado voy a creer. Porque los discípulos todavía estaban peleando con aquella incertidumbre. Y entonces le dice a ella, pero ella lo quería tocar. Y recuérdese que el Señor le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Y entonces sabemos que se va, regresa, y es cuando se les empieza a aparecer por 40 días. Y les estaba enseñando acerca del reino, les estaba hablando. Era importantísimo que el Señor hiciera esto, porque no quería el Señor que se fueran de ahí, de donde estaban. Por eso el Señor les dijo, no se vayan de aquí, no se vayan de Jerusalén. Mire, dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el Pentecostés de Moisés? Es lo mismo. Allá estaba cumpliéndose, hermano, en Moisés, en el pueblo de Israel, y acá se está dando el cumplimiento profético con la iglesia y con nuestro Señor Jesucristo. Allá estaba dando la ley y acá estaba bajando la gracia. Acá estaba bajando las tablas, hermano, de piedra Moisés, y acá el Señor estaba bajando su palabra, pero escribiéndola en otro lugar. Aleluya. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo,
oísteis de mí. El Señor tenía que cuidar, hermanos, sus discípulos. No se me vayan a ir estos. Quédense aquí, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Moisés estaba ya también en aquel tiempo esperando la palabra de Dios, porque era una promesa. Era algo muy, hermano, hermoso que Dios les estaba dando. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente, les dice el Señor, mire, vuelvo a leerlo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y le dice que dentro de no muchos días. ¿Por qué? Porque faltaban 10 días ya. Se les había aparecido. Ahora, si hacemos la cuenta de cuánto faltaba, realmente eran 7 días. Cuando él se fue, cuando fue elevado, hermano, al cielo, cuando él fue elevado y le dijeron a aquellos ángeles que por qué ven a este que es subido, entonces nosotros vemos que de ese momento al día de Pentecostés faltaban 7 días para que viniera el Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor se fue exactamente cuando faltaban 7 días para la promesa del Padre? Era algo interesante esto, hermano, porque es el tiempo perfecto, el tiempo de Dios, el tiempo, hermano, en el que Dios quería enviar su presencia a su iglesia. Éxodo 31:18, vamos a volver a Moisés. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar, es decir, los 40 días y 40 noches, dice, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿con qué, hermano? Con el dedo de Dios. Mira qué interesante era esto. Lo que Dios le estaba dando, hermano amado, a su pueblo. Le voy a pedir a alguien si mueve esa bocina de atrás, hermanos, para allá, para que no esté así chiflando a cada rato, hermano. Nada más la mueva así, por favor. ¿Para qué lado? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Ok, y dice la palabra, muchas gracias, mi hermano Moshe. Aquí está el hermano Moisés, bajó con las tablas, mi hermano. Dice, con las tablas de piedra escritas, dice, con el dedo de Dios. Mire, Dios, hermano, mismo escribió esta palabra. Dios se encargó de escribir esto con su dedo. Ahora, no vamos a estudiar mucho lo que es el dedo de Dios, pero usted sabe que era el poder de Dios. El dedo de Dios era un ser poderoso, hermano. Era por el que Jesús también echaba fuera a los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano amado, dice que Dios escribió estas tablas. Estas tablas Dios las hizo. Dios hizo su pacto. Él alisó las piedras. Él las preparó. Él las escribió y se las envía a su pueblo. Pero mire, Hechos 2:1. Regresamos, hermano, a Hechos para ver el cumplimiento en Moisés y el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles. Moisés estaba allá, hermano amado, esperando que el pueblo no se fuera, y nuestro Señor Jesucristo diciendo a los discípulos: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Dice la Escritura que, hermano amado, Moisés bajó con aquellas tablas de piedra, pero dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, nuestro Señor Jesucristo murió en el día que fue la Pascua terrenalmente, cuando era, hermano, la Pascua, el Pesaj, aquí en la tierra. El Señor Jesucristo ese día incluso se tenía que inmolar al cordero entre las 2 tardes, cuando Dios le mandó a su pueblo cuando estaba en Egipto. Nuestro Señor Jesucristo en el mismo horario fue inmolado en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos las similitudes, hermano, era lo mismo. Lo que pasó allá con el cordero de la Pascua en Egipto, lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. El cordero fue inmolado en Egipto. Nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde murió?
en Egipto. Ah, caray, pastor, ¿qué no fue en Jerusalén? Fue en Egipto. Mire, búsquelo, por favor, allá algún filósofo ahí en la palabra. En Apocalipsis, ahí está. Dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado en el sentido espiritual, es Egipto. Alguien búsquelo, por favor. Y nosotros nos podemos ver, mire, entre alguien lo busca, vemos que había tanta similitud. Entonces el Señor es crucificado, resucita y se cumplen los 50 días cuando llega la fiesta de Pentecostés. Así como cuando Moisés, hermano, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y pasaron por el desierto, se cumplieron los 50 días y fue cuando vino el Pentecostés allá en el desierto, pero también se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo encontró alguien, hermano? ¿Cuál es? 11:8, ¿cómo dice? Oiga, en el mismo lugar, en el sentido espiritual, fue crucificado nuestro Señor como Cordero de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él es nuestra Pascua. El apóstol Pablo dice, porque esa que es nuestra Pascua ya fue sacrificada, y dice, es el Señor Jesucristo. Ya tenemos libertad en Él, hermano amado. Ya ese precio ha sido pagado. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, dice la escritura que llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, dice, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, ¿por qué pasó eso? Allá en el monte Sinaí también bajó el estruendo, pero Israel no lo aguantó, hermano, porque había una oscuridad. Y dice que Moisés fue a esa oscuridad donde estaba Dios. Pero dice Jeremías 31:31, he aquí, proféticamente dice que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, dice, que hice con sus padres, hablando de Moisés y de todo el pueblo allá, el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Hace referencia y dice, no como ese pacto cuando yo lo saqué y bajé mi ley, dice, sino, dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui ¿qué? ¿Verdad que sí dice, hermano? Fui marido. Por eso le digo, hermano, que qué terrible sería si ustedes ya están comprometido y que su prometida le diga, no me hables, no quiero saber de ti, no quiero escuchar tu voz. Eso fue lo que hizo Israel con Dios. No quiso escucharlo, hermano. Le dijeron, Moisés, ve tú y que te hable a ti, porque nosotros tenemos miedo, estamos temblando. Dice, aunque fui yo marido para ellos, dice el Señor. Verso 33, pero este es el pacto, mira, hermano, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley, ¿en dónde? En su mente, y la voy a escribir, ¿en dónde, hermano? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire, entonces Dios dijo, es que si yo les envío otra vez mis tablas, de nada va a servir. Es que lo que tengo que hacer es escribírselas en la mente. Lo que tengo que hacer es escribírselas en el corazón. Porque si no, hermano amado, a ver, ¿cuántos trajeron Biblia? Algunos alzan la tablet, o el cel. ¿Cuántos amamos la palabra del Señor? ¿Sí aman la palabra del Señor, hermano? Sí le puedes decir, háblame, Señor, con tu palabra. Pero ¿sabe? Mucho pueblo de Israel no quería las tablas, no quería el pacto de Dios. Por eso dice el Señor, voy a hacer un pacto diferente, porque como que las tablas no funcionaron. Tengo que escribirles mi ley en su mente y en su corazón. Mire qué tremendo, hermano. Dice segunda de Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros,
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Dígale al que está a su lado: eres carta de Cristo, hermano. Dígale otra vez convencido: eres carta de Cristo. Amén. Si podemos decirle a nuestro hermano: léeme, hermano, a lo mejor sí tengo algunas fallas, pero soy carta de Cristo. Que dice: no, este parece un libro de no sé qué pastor. Pero dígale que aquí no hay de esos libros, ¿verdad? Esos libros ya se quemaron. Somos carta de Cristo. Dice que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Dice: escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de ¿qué, hermano? En tablas de carne del corazón. Dígale al que está a su lado: recibe la palabra ahí en tu corazón, hermano. Ahí en tu corazón hay unas tablas, y dile: Señor, escribe tu palabra ahí en mi corazón, escribe tu palabra en mi mente. ¿Sabe por qué a veces, hermano, hay gente que quiere cambiar? Hay gente que dice: estoy en la mejor disposición, quiero cambiar, Señor. Y qué bonito es, ¿verdad?, que cantamos el de renuévame, Señor Jesús. Ya, ¿cómo dice? Ya no quiero ser igual. Y saliendo de aquí, hermano, otra vez a lo mismo. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces la palabra del Señor la traemos solo aquí. La traemos solo no traigo aquí el celular, o sea, solo aquí. La traemos solo, hermano amado, en otro lado. Pero no la traemos aquí, ni la traemos acá. Y el Señor dice: ¿sabe qué? Yo necesito que usted se disponga para que yo pueda escribirle mi ley ahí en su mente, para que pueda escribirle mi ley en su corazón. Porque de la abundancia del corazón, hermano, ¿qué pasa? Si yo tengo su palabra en mi corazón, ¿qué voy a hablar? Su palabra. Y entonces la Escritura dice que la palabra que se escribe, hermano amado, en las tablas de carne del corazón, no se escribe con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Por eso es que cuando vino el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, bajó aquel estruendo, hermano amado. Y lo que estaba haciendo el Espíritu Santo era escribiendo la palabra. ¿Qué fue lo que empezaron a hablar? Maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque estaba ahí en su corazón, estaba ardiendo su corazón con la palabra, estaba siendo escrita la palabra del Señor. Por eso es tan importante. Mire, vamos a Éxodo 32. Vaya conmigo por favor a Éxodo 32 y vamos a leer esa porción. Éxodo capítulo 32. Dígame un amén cuando lo tenga, hermano. Ahora, déjeme le explico algo. Moisés tenía 40 días y 40 noches. Allá estaba en el monte, hermano, recibiendo la palabra del Señor, recibiendo la enseñanza del Señor. Estaba en la gloria Moisés, hermano. Estaba allá recibiendo la bendición. Y miren lo que pasó, hermano. Éxodo 32, yo creo que ya lo conocemos. Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó, dice, de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente, hermano, mire, hasta madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar o a regocijarse. Entonces el Señor, mire, estaba el Señor allá con Moisés en el monte. Entonces el Señor le habla a Moisés y le dice: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, dice, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, dice, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste, dice, de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Mire, qué intercesión, hermano amado. El Señor dijo: ¿sabes qué? Déjame que me encienda, dice, y los voy a acabar. Y te voy a levantar otro pueblo para hacerte una nación fuerte. Pero Moisés dice: no, Señor, y empieza a interceder, hermano. Y dice, mire, me da esta risa esto. Verso 14: entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, y trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos, dice, de fuertes, dice, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió. Ahora, ¿qué, hermano? Mire, mejor hubiera dejado a Dios, ¿verdad? Dios dijo: mire, deja que se encienda, mire, y los acabe. Y este Moisés intercediendo: no, Señor, ha de haber dicho: ay, el Señor es muy duro, perdónalo, Señor. Y ya cuando iba bajando él, hermano, y que los ve, dice: ah, no, gracias, Señor, que yo me los voy a echar, Señor, a estos. Mire, dice, verso 19: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, hermano, las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos. ¿Y qué hizo con las tablas? Las quebró, las hizo pedazos. Mire, era obra de Dios, hermano, escritura de Dios. Dios las había preparado. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Por eso, desde allá arriba, Dios le dijo: mira, ni bajes, Moisés, quiero guardarte tu corazón. Porque eso que Moisés vio, hermano, le afectó tanto. ¿Sí se acuerda que Dios le dijo: sube, Moisés? Y que le enseñó la tierra y que le dijo: mira la tierra, ¿verdad? Todo esto será tuyo, pero no vas a entrar. Híjole, hermano. ¿Sabe que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Por qué no pudo entrar, hermano? ¿Cómo era Moisés? ¿Cómo dice la escritura que era Moisés? El hombre más manso, hermano. Pero cuando vio a Israel, hermano,
cuando vio el becerro, cuando vio las danzas. Mire, qué feo es cuando un pastor, hermano, de repente se va a ayunar, se va a hacer algo y regresa y encuentra un alboroto, hermano. Que uno dice, dame la fuerza, no me des fuerza, Señor. Mejor aplácame, porque si me das fuerza, como dice la imagen esa, los mato. Dígale al que está solo, el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Pero mire, vamos a seguir leyendo. Dice, verso 19, lo voy a leer otra vez. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, dice, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlos a polvo, y dice que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Órale, se lo van a comer. ¿Quieren becerro? Se lo van a tomar. Aleluya. Y dice, hermano, verso 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él este gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Verso 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego. ¿Y qué dice, hermano? Y salió, dice este becerro, así como arte de magia, ¿no? Lo eché el oro y salió el becerro ahí, hasta caminando pudo haber dicho. Salió este becerro, pues ¿qué quieres que haga? Eso es lo que este pueblo inclinado al mal. Mire qué tremendo, ¿verdad? Todos le echamos la culpa al que sigue. Así como cuando Dios le habla a Adán y le dice, ¿por qué te escondes de la mujer que tú me diste, Señor? Es que la mujer que tú me diste. A ver, ¿cuántos hermanos amados pueden decir, Señor, gracias por la mujer que me diste? ¿Cuántas hermanas pueden decir gracias porque también las hermanas pueden decir, es que este esposo que me diste, Señor? ¿Cuántos pueden decir gracias por el esposo que me diste, Señor? Amén. Dice, mire, sigue diciendo, verso 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, mire, no era porque el pueblo simplemente se desenfrenó, Aarón lo permitió, para vergüenza, dice, entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Dice, júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad. Mire, hermano, ¿y quién fue los que hicieron eso? Los de Leví. ¿Por qué cree que ellos fueron los del sacerdocio? Porque luego, cuando vieron que a Moisés se estaba ardiendo en ira, hermano. Es como cuando usted ve que el pastor, no me pasa a mí, ¿verdad que no? Sí. A ver, pregúntale que está a su lado, ¿si has visto al pastor así ardiendo en ira? Es como cuando me ve rostro de enojado ahí y va alguien y le dice, hermano, dice el pastor que quiere hablar con usted. A ver qué rostro hace cuando le mandamos hablar, hermano. Cuando va bien serio alguien y le dice que el pastor quiere hablar contigo, y usted le dice, acompáñame, ¿verdad? No, que usted solo, y que lo quiere ver en el cuartito de allá. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Y uno dice, yo me hago del lado del pastor, porque ¿qué tal si me opongo? También su ira va a arder ahí, hermano. Entonces mire qué tremendo, hermano. Qué tremendo es que Dios les quería dar su palabra. Moisés venía, hermano, ahí se cumplió la palabra de Pentecostés. Ahí se cumplió, hermano, esa palabra que Dios le iba a dar a su pueblo, su ley, su pacto, y viene descendiendo con las tablas. Pero ¿cómo encuentra el pueblo, hermano?
desenfrenado, adorando otros dioses. ¿Cómo le gustaría a usted? Mire, cuando uno está, como le digo, porque el Señor dice, yo fui marido para ellos. Si antes de casarse usted encontrara a su pareja con alguien más, hermano, a ver, dígale que hasta solo, ¿qué harías? ¿Qué dice? Los mato. Así el Señor, hermano. Por eso el Señor dice, Israel la infiel, Israel la de dura cerviz. Mire, pero pobre Israel, hermano, ahí se desenfrenaron. Y apenas, fíjese, lo que el Señor les dijo fue que eran de dura cerviz. Usted lo puede seguir leyendo. ¿Y qué hizo Israel, hermano? Mire, esa palabra fue tan dura para ellos, de que el Señor haya dicho eso. Antes no dijo cosas más fuertes, nada más les dijo, este pueblo es de dura cerviz. Nada más, y le fue un golpe duro a Israel, hermano. Es como cuando uno como pastor, ¿verdad?, que las ovejas andan desenfrenadas, hermano, y uno les llama tantito la atención y dicen, pastor, me voy. Ah, caray, ¿por qué se va, hermano? Es que Dios me habló. Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Porque a veces el pueblo se endurece, pero tantito el pastor no les puede llamar la atención, porque si les llamamos la atención a veces poquitito, hermano. A ver, dígale que está a su lado, si aguantas, hermano, que te llamen la atención, que te disciplinen, que te digan, ya no predicas, si era predicador ya no predicas, si es de alabanza o ya no va a ministrar. Hermano, a veces tantito nos molestamos. Ok, vamos rápido, hermano. Éxodo 34:1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas. Ok, las otras las quebró Moisés. Iba bajando y él mismo, ¿por qué cree que Dios le dijo, mira, deja que mi ira se encienda contra ellos? Porque ya sabía, cuando baje Moisés, aunque sea el hombre más manso, y que vea el alboroto que hizo Israel, hermano, ya me los imagino ahí danzando, hermano, porque dice que había danzas, y el becerro ahí, hermano, y haciendo todo el alboroto ese, y vieron y Moisés, ¿qué rostro, qué hizo? A ver, hágale el rostro que cree que hizo Moisés cuando vio al pueblo. Mi hermano amado, híjole, que ve Moisés aquel alboroto, hasta las tablas, hermano. Dijo, ¿sabe qué? Este pueblo no merece esta palabra. Que la quebró las tablas. Y después de haberlas quebrado, Dios habló con él y le dijo, como las quebraste, ingrato, ahora tú alízate 2. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré, le dice, sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y Jehová dijo a Moisés, mire, ¿qué le dijo después, ya cuando estaba en el monte? ¿Sabe cómo cambió, hermano? Todo esto, lo que Dios quería hacer al principio, se cambió porque el pueblo de Israel no quería la palabra. Y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Yo ya no les voy a hacer las tablas. Ahora prepárate tú las tablas. Y le dijo primero el Señor, yo las voy a escribir. Pero ya cuando estaba en el monte, le dijo el Señor, es más, ni las voy a escribir yo. Órale, tú escríbelas. Le dijo el Señor, escribe tú estas palabras. Conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con el Señor otros 40 días y 40 noches, hermano. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Qué fue lo que escribió? Los 10 mandamientos. Mire, déjeme le digo algo, hermano. A lo mejor usted me va a decir, pastor, ¿cómo fue esto? Pero mire, usted va a ver que eso no era lo primero que Dios quería darle a Israel. No era, hermano, lo que Dios quería dar. Pero dijo, como ustedes no quieren mi palabra, no quieren oírme, no quieren obedecer, son pueblo duro, voy a enviarles pura palabra para malos. ¿Y cómo son los mandamientos, hermano? ¿Qué fue lo primero que les dijo el Señor en los mandamientos? No te harás
No te harás imagen, y les empieza a decir, ¿para qué? Para adorarlas. Es decir, no era que hicieran imagen, hacer una imagen no es malo. Lo malo es hacer una imagen y adorarla. Eso es lo malo. ¿Por qué? Porque incluso en el tabernáculo había imagen, había semejanzas. En los templos que fueron edificados había imágenes, había semejanzas, pero no era para adorar. Y lo que el pueblo de Israel había hecho era para adorar. Por eso cuando hicieron el becerro, el Señor lo primero que les dijo, les tuvo que decir es, ¿saben qué? Ustedes hicieron un becerro, lo primero que les voy a mandar es que no se vuelvan a hacer ídolos, no vuelvan a hacerse ídolos. Y les empezó a hablar. ¿Por qué les empezó a hablar esa palabra? Porque fue lo que estaban haciendo ahí, hermano, cuando bajó Moisés. Era lo que estaban practicando. Hechos 2:3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, mire, ya vimos, hermano, que el Señor les da su palabra. Al final, hermano, vuelve a bajar Moisés con la ley, vuelve a bajar con los mandamientos, vuelve a bajar, hermano, con la palabra, y se las entrega al pueblo de Israel. Pero, hermano, qué terrible era que eso no era lo que el Señor quería. El Señor quería algo diferente con su pueblo, pero su pueblo no quiso, no aceptó lo que Dios quería. Y por eso, hermano amado, se le dijo a Israel: yo te voy a causar celos con un pueblo que no era pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Escritura, hermano, en Hechos, su cumplimiento ya viene en Pentecostés, hermano. La palabra se empieza a implantar, hermano, en el corazón y en la mente de los israelitas, de los judíos. Y dice su palabra en Hechos 2:11: cretenses y árabes, es decir, todos los que estaban ahí, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Qué era lo que hablaban? Maravillas de Dios. ¿Qué es lo que por qué es importante que nosotros seamos llenos? Mire, hoy es el día de Pentecostés, hermano. Ayer inició. Son 3 días los que se celebran Pentecostés. Inició el día de ayer, hoy es, y mañana también. El día de Pentecostés, esta fiesta, hermano, hoy estamos siendo parte de esta fiesta. En Israel se está celebrando esta fiesta, cuando Dios le envía su palabra a su pueblo. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer, hermano? Decirle: Señor, escribe tu palabra en mi corazón, escríbela en mi mente. Yo ya vi que con mis fuerzas no puedo. Yo ya vi que no puedo cambiar mi carácter por mí mismo. Yo ya sé que yo no puedo dejar lo que tal vez a mí me quiera arrastrar. No puedo. Como decía el apóstol Pablo: lo que no quiero hacer, eso es lo que voy a hacer, porque es el pecado que mora en mí. ¿Cuántos le pueden decir: Señor, escribe tus palabras en mi corazón, escríbelas en mi mente, Señor? Mire, Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano amado, nosotros debemos de llenarnos del Señor, debemos de llenarnos de su presencia. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor, y vamos a decirle: Señor, te pedimos tu respaldo, te pedimos, Señor, que nos hables,